En un mundo dominado por lo digital y que amenaza con virtualizarse totalmente, fundiéndose en los metaversos, ¿qué sentido tiene el arte de hacer con las manos de los humanos? A todos nos fascina ver cómo alguien usa sus manos, la imaginación y unos pocos materiales para construir soluciones ingeniosas a problemas del día a día. Hay miles de vídeos en las redes en las que se muestran ideas simples, baratas de construir para resolver un problema. Es lo que en inglés llaman un life hack, un truco hábil realizado con 4 materiales y la imaginación. De hecho, hay quien propone proyectos espectaculares realizados con solo cinta americana. Es el caso de Lance Akiyama, que llega a construirse un kayak con algunas piezas de PVC, lona de plástico y, eso sí, 12 rollos de cinta americana. Uno de sus libros, orientado a convertirte en un ingeniero de cinta, está lleno de propuestas curiosas como un lanzador de pelotas de ping-pong basado en la explosión controlada de un poco de spray para el cabello, y también propone construir cosas como propulsores y grúas usando solo piezas de madera como los palitos de los helados y decenas de gomas elásticas. Todo ello para ser capaz de convertir el ingenio en cosas útiles, funcionales, que permiten hacer algo. Se trata, en definitiva, de hacer lo que sea con solo ingenio, imaginación y cinta americana o gomas elásticas. Este hacer con las manos, que nos lleva a crear algo nuevo en el mundo, algo que antes no existía, deriva en algo sublime cuando ponemos nuestras habilidades, nuestro foco, nuestra pasión en crear algo excelente. O sea, cuando tomamos nuestras capacidades humanas de crear gracias a la conexión mano-cerebro y la orientamos a ser artesanos para conseguir hacer algo bello y único. Entonces emerge una conexión sutil entre quien lo hace y quien lo percibe y genera un respeto innato por el resultado de la imaginación y el trabajo. O sea, una cosa es ser un manitas y otra ser un artesano y otra ser un artista. En un mundo de máquinas inteligentes, donde dominará la eficiencia, quizás rescatar el toque humano del hacer artesano se convierta en un contrapeso imprescindible. Así, el toque humano daría sentido, motivaría una respuesta más empática de los humanos ante lo que se les propone. De hecho, la importancia del arte de hacer de los humanos es multidimensional. Por un lado está la satisfacción de hacer bien las cosas, de la excelencia en el propio proceso de hacer. Como señalaba, creo que acertadamente, Richard Sennett en su ya clásico The Craftsman, el espíritu de la artesanía implica el deseo de hacer bien un trabajo por sí mismo. Las personas motivadas únicamente por las recompensas materiales o la competencia no tienden a producir un trabajo tan bueno como aquellas motivadas por el sentido de la artesanía. Esta orientación artesana del trabajo humano deriva del deseo de hacer bien las cosas, porque sí, por el placer que genera hacerlo. Y esto se aplicaría a cualquier trabajo, ya seas un programador, un médico, un ebanista o un músico. Por otro lado, que demos espacio a las capacidades creativas de los humanos podría convertirse en antídoto del potencial exterminador de empleos que muchos ven en la tecnología. Se trataría de dejar que las máquinas automaticen tareas aburridas y repetitivas para reservar a los trabajadores humanos concentrarse fundamentalmente en sus habilidades distintivamente humanas, en su criterio e imaginación, en su curiosidad. Finalmente, quien recibe el resultado del trabajo artesanal bien hecho percibe elementos que van más allá de la propia concepción del objeto, porque conecta con valores éticos sutiles, como los que emergen del valor incuestionable de la destilación del tiempo de otro humano para conseguir hacer algo bien hecho. Y además, probablemente con un impacto ambiental menor que el realizado con un producto industrial alternativo. Si el ser artesano resulta del deseo por hacer algo muy bien y la curiosidad es el deseo de conocer cosas nuevas, tendríamos aquí un potencial vínculo entre estas dos habilidades humanas. La curiosidad nos lleva al placer de descubrir y la promesa de recompensa, si satisfacemos esa curiosidad, nos inyecta la voluntad de indagar con perseverancia. Y de eso derivan habilidades que nos pueden convertir en artesanos de nuestro trabajo. La curiosidad incita a probar cosas nuevas y en aquellas en las que encontramos algo que nos motiva, ponemos tenacidad que nos lleva al placer de hacer las cosas bien hechas.
Usa pues tu curiosidad para descubrir qué te motiva y desarrolla en ello habilidades que te conviertan en un artesano, o más aún, en un artista guiado por la autoexigencia.